Adelante. Hola, muchas gracias. Am, Antes que nada, gracias a todo el staff de Nerdearla. Realmente organizar un evento, si nunca han hecho algo de esta magnitud, es muy complicado. Muchísimas gracias. Perdón. Vamos a comenzar de nuevo un poquito sobre mí. Fernando Perales. Vengo desde Guadalajara, Jalisco. Mi voz no vino desde Guadalajara, lamentablemente. Entonces voy a tratar de mantener esto lo más breve posible. Como mencionaba, soy Development Team Lead en Thoughtbot. Thoughtbot es una consultoría especializada en Ruby on Rails con más de 20 años de experiencia en el mercado. También coorganizador de RailsBridge, que es una organización sin fines de lucro que busca acercar el lenguaje Ruby y el framework Ruby on Rails a comunidades con baja representación en la industria. También soy organizador y fundador de RubyMX, que es una comunidad que se dedica a la promoción del lenguaje Ruby y sé leer y escribir. Esta habilidad me ha llevado muy lejos, aunque no lo crean. De hecho, la estoy usando ahorita. Pero bueno, basta de hablar sobre mí. A mí, cuando empecé a dar charlas hace ya como 11 años, me dijeron que la clave de una buena charla es hacer una charla interactiva. Entonces vamos a tener algo de interacción con el público. O quizá no, así. Me gustaría que levantaran la mano si tienen acceso a datos de producción, ya sea de sus clientes, de aplicaciones en las que estén trabajando, que tienen acceso ustedes a los datos de usuarios reales. ¿Si pueden levantar la mano? Oh, vaya, ok. Muy bien. Levanten la mano si se sentirían más cómodos si no tuvieran ese acceso a datos de producción. Yo sí, es una responsabilidad bastante grande. Levanten la mano si se sienten cómodos con las medidas de seguridad de su empresa. Vaya, yo realmente podría levantarla a medias. Sin importar la respuesta, porque fue bastante variado, puede que esta charla no sea para ustedes. Entonces les voy a ahorrar algo de tiempo para que determinen si es o no para ustedes. Pero a pesar de eso, sí tengo lecciones que creo que son importantes. Entonces, de nuevo vamos a hacer la parte de la interacción. Levanten la mano si han tenido una copia de datos de producción en su computadora por alguna razón. Ok. Levanten la mano si alguien de su organización les ha pedido una copia de los datos de producción. Ok, prometedor. Se están riendo, me encanta. Y levanten la mano, no los vamos a juzgar, si han otorgado una copia de los datos de producción a alguien de su organización. Ok, de nuevo, sin juicios, sin juicios. Ok, la última pregunta. Levanten la mano si les preocupa que copias de esos datos de producción estén en manos de otras personas, por alguna razón. Claro, muy bien. Entonces, si levantaron la mano a alguna de estas preguntas, sí, esta es la charla correcta para ustedes. Entonces, quédense. Por 100 FER-puntos, ¿qué significa estas siglas? ¿Alguien tiene idea? Me voy a mover un poquito para que puedan ver. LFPDPPP. ¿Alguien? ¿No? Si trabajan con datos de usuarios mexicanos, deben saber qué es. LFPDPPP es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Entra en vigor en 2010, si mal no recuerdo, y básicamente nos dice cómo debemos de salvaguardar los datos, tanto privados y sensibles de los usuarios que tenemos. Un caso que fue, creo, el que me hizo pensar en cómo solucionar estos problemas. Probablemente recuerdan esto, 2016. INE investiga una presunta venta de datos del padrón electoral. Alguien creo que mencionó que estaba en Mercado Libre o algo así, pero por alguna módica cantidad tú podías comprar los datos de 98.6 millones de mexicanos. Prácticamente lo que está en el padrón o lo que estaba en ese entonces. Y el INE empezó a investigar, ¿no? Quizá fueron hackers de otro país, quizá fue intervención de un gobierno del extranjero, quizá fue un niño en una universidad de otro país. No, realmente no fue tan complicado encontrar la respuesta. O quizás sí, no sé.
Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Spoiler, fue en el momento de mejor suspenso. Empiezan a hacer investigaciones como cómo llegó eso a que fuera público y que alguien lo pudiera comprar. Listo. Pues el Instituto de Transparencia descubre y multa a Movimiento Ciudadano, un partido político, porque subieron el padrón a AWS sin contraseña. Entonces no fue tan sofisticado como pensamos. La multa fue 34.1 millones, entonces si dividen 98.6 millones entre 34.1 millones de pesos, pues eso es lo que vale su información, ¿no? Muy poco. Ahora, bueno, pueden pensar, ok, está esta ley, debo salvaguardar mis datos. No trabajo con empresas de México, no trabajo con datos mexicanos. ¿No necesito saber esto? No, de hecho, una de las ventajas de trabajar en una consultoría internacional, pues es de que trabajamos con clientes de varios países. Y es cierto que en otros países no existe tal cual, o más bien la ley federal, la de las siglas súper largas que mencioné, no aplica a otros países, pero cada país tiene legislaciones similares. Entonces, parte de ser consultor de una empresa internacional, pues es que tenemos que saber cuáles son las leyes de cada país, porque puede ser que algo que puedan hacer en México con los datos, no lo puedan hacer en otro país. Entonces, hablemos de Estados Unidos. La empresa donde trabajo se fundó en Estados Unidos. Ya estamos en 22 países, pero está fundada en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? O más bien, ¿cuáles de las primeras leyes que tienes que tener en mente? IPA. Si trabajan con datos médicos de usuarios de Estados Unidos, esta es la legislación que deben tener en cuenta. Entra la ley de portabilidad, entra esta ley en el 96, tiene más tiempo en vigencia que la ley federal de México, y entre todas las cosas que dice esta ley, nos especifica o nos menciona que hay ciertos datos que entran como información de salud protegida. ¿Qué implica o cuáles son estos datos para esta legislación? ¿Qué es lo que cubre? Son muchas más cosas de lo que pensamos. Esos son algunos ejemplos. Obviamente el nombre de la persona, la dirección en cualquier grado de especificidad mayor o más bien menor al estado, las fechas, ya sea fecha de nacimiento, fecha de afiliación a un programa de salud, todas esas fechas también son datos que tenemos, no podemos hacerlos públicos porque son datos protegidos por esta legislación. Números de teléfono, números de fax, no sé quién usa fax, pero también lo tenemos que proteger. Correo electrónico, números de seguridad social, placas, números de registro médicos, beneficiarios de seguro social, números de cuenta, licencias de conducir, todos esos datos, y el que a mí me llamó más la atención, identificadores de dispositivos, números celulares, computadoras, todo eso también es información protegida, y URLs. Entonces, toda esta información que cubre, o más bien que se considera como protegida por esta ley, también son fotografías, IDs biométricos, ya sea huellas, iris y demás, y en general, que este es creo el punto más complicado que mencionan, cualquier característica identificable. Entonces, cualquier dato que pueda hacer que alguien omita o pueda inferir quién es la persona de la que estamos hablando, también debemos protegerlo. De nuevo, muchísima información, quise traer algunos casos y este fue el que me llamó más la atención. Dice que una laptop sin cifrado le costó a esta empresa Lifespan una multa de más de $1 millón. ¿Por qué? Creo que un empleado dejó una computadora que no estaba cifrada y se la olvidó y la perdió. Entonces, había una copia de los datos de usuarios en esa computadora por alguna razón. La última vez que revisé mi cartera esta mañana no me sobraba $1 millón y aunque me sobrara, pues no me gustaría pagar una multa de estas cantidades. Y la clave es esto, la clave es sin cifrado. Nota random, mucha gente lo traduce como sin encriptar, pero parece que esa no es la traducción correcta, es sin cifrar. Entonces esto, ¿no? Si tienen datos de producción en sus computadoras, al menos lo menos que deberían hacer es que esa computadora esté cifrada, que su disco duro esté cifrado. Es la mínima medida de seguridad que deben tomar. Esa es la clave. Y es lo que nos indica la normativa de IPA, que debemos de garantizar que esa información esté cifrada
Y también la empresa debe de garantizar que todas las máquinas de sus empleados que tengan acceso a esa información estén cifradas. ¿Por qué? Porque les puede caer una auditoría y si no lo comprueban, los multan. Entonces, la primera lección, pues no den copias de producción a sus usuarios, eso es lo más fácil. Y realmente aquí podríamos terminar la charla, pero tengo bastante tiempo y pues no es, a veces, por alguna u otra razón, no es la solución. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta charla? ¿Por qué he estado hablando de todas estas legislaciones? Pues porque, ¿qué pasa? O si yo les dijera que sí podemos, en primera, dar solo la información que se nos está pidiendo y no toda la copia de la base de datos. Y si aparte de solo dar la información, pues que lo hiciéramos de una manera anonimizada. Ya revisamos cuáles son los datos que debemos proteger, entonces pues podemos hacer un proceso para que esos datos estén enmascarados y podamos dar esa copia a la persona que lo está pidiendo para que haga lo que necesita hacer. Obviamente también debemos evaluar que sea una razón legítima. Entonces la solución pues es la anonimización de esta base de datos, ¿no? Y para eso, ¿por qué enfocarme a Postgres? Si han trabajado con Ruby on Rails, es la base de datos como por defecto. Realmente se integra muy bien con el ORM de Rails, tiene características avanzadas que usamos mucho, entonces es como nuestra herramienta preferida. Y yo creo que 9 de cada 20 clientes que tenemos, no es cierto, 19 de cada 20 clientes usan Postgres. Entonces existe esta herramienta, PostgreSQL Anonymizer, que es una herramienta que nos ha ayudado mucho a poder anonimizar nuestras bases de datos y poder compartir parte de esa información sin tener problemas con las legislaciones de protección de datos. Hice un repo, ya tiene un buen rato, pero todavía sigue vigente. Me voy a mover un poquito para que le vean, es Anon App de anonimización. Está en mi cuenta, si no, posteriormente voy a subir la presentación y pueden sacar la URL. Este repo es un ejemplo, una aplicación sencilla de Rails que tiene algunos datos y pueden experimentar con los procesos de anonimización. Y así es como se ve para este ejemplo. Tenemos digamos que tengo una empresa, ¿no?, que maneja o tiene ciertos datos de la nómina de los empleados. Y ahí el usuario 1, Fer1, tenemos pues su apellido, su calle, más información de la calle, el código postal, su correo y cuánto gana, el salario en centavos. Después tenemos Fer2, que gana muchísimo más. A mí, una de las cosas que, a pesar de que no estamos hablando de datos de salud, pues a mí no me gustaría que cuánto gano sea un dato público, porque #Latinoamérica, entonces hay riesgos de seguridad al respecto. Y Fer3 es el que gana menos, gana 200 centavos. Entonces, digamos que alguien de nuestro equipo nos dice, oye, quiero hacer ciertas métricas sobre los salarios, quiero sacar promedios, quiero sacar cualquier información. Me das una copia de la base de datos y ahí es donde ustedes dicen, te la puedo dar, pero no te voy a dar todos los datos tal cual así porque hay un cierto peligro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Instalar la extensión. Ya ahorita ofrecen más formas de hacerlo, mediante Brew o mediante su gestor de paquetes favorito, pero lo pueden hacer directamente del código fuente, hacen un clon, está hospedado en GitLab. Cambian a la carpeta de la extensión, hacen la instalación. Estas son instrucciones para Mac, pero si van al repo del proyecto, que lo voy a poner más tarde, van a ver cómo instalarlo en su sistema operativo. Y básicamente usamos make para generar la extensión. Después ya está creada la extensión. ¿Qué tenemos que hacer? Habilitar nuestra extensión a la base de datos. Para este ejemplo, mi base de datos se llama Anon App Development y entro a esa base de datos, simplemente hago un alter database y le digo que voy a precargar las bibliotecas de Anon y después crear la extensión. Ahí está, la extensión de Anon. Más bien, creo que aquí es donde tapo menos. La extensión de Anon, que es la extensión de anonimización. Después de eso, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos la extensión. ¿Cómo la podemos utilizar? Tiene muchísimas opciones. Mi favorita es el enmascaramiento estático. Y si se fijan, tiene un asterisco, porque no corran esto en producción. Repito, no corran esto en producción. El enmascaramiento estático es básicamente sobreescribir todos los valores de su base de datos con valores anonimizados. Entonces, no vayan al server de producción a probar esto. Hagan una copia y ahí es donde lo pueden probar. Entonces, ¿cómo luce esto?
Podemos hacer varias cosas para este enmascaramiento estático y la primera de la que vamos a hablar es aplicar las reglas de enmascaramiento. Aquí es donde vamos a definir, al conectarnos a nuestra base de datos, vamos a definir cuáles son las reglas para cuáles tablas y cuáles columnas. En este caso, pues abro la herramienta de línea de comandos. Me gusta mucho trabajar con línea de comandos, entonces si no lo pueden hacer con su interfaz gráfica, funciona exactamente igual. Me conecto a la base de datos de desarrollo, inicializo la extensión, simplemente anon.init. Con eso ya están listas las cláusulas de seguridad que vienen en la biblioteca y empiezo a definir reglas. ¿Qué es lo que hago aquí? Defino una etiqueta de seguridad en la columna users.firstname, o sea, en la columna firstname de la tabla users, y le digo cómo va a trabajar el enmascaramiento. En este caso va a llamar a una función fake firstname. Esta biblioteca me va a proveer esa función de fake firstname, entonces cuando yo le pido un nombre va a generar un nombre falso y lo que voy a hacer es reemplazar mi nombre real en la columna firstname con ese dato generado. Security Label es una funcionalidad de Postgres que nos permite definir estas reglas de acceso a nuestros recursos en las bases de datos. Entonces, esta extensión aprovecha esas etiquetas de seguridad. Vamos a hacer lo mismo para las otras columnas. Para last name, pues también hay una función que se llama fake last name. Para otros datos, por ejemplo, para las calles, recordemos que en IPA nos pide que cualquier dato más específico del estado tiene que estar anonimizado. Aquí estamos hablando sobre la dirección, la calle, entonces también hay que hacerlo. Y para este vamos a usar, simplemente, en vez de usar una función, solo reemplazarlo con un valor. En este caso, el valor es la cadena confidential. Entonces, todas las valores de la primera parte de la dirección van a decir confidential. Es la forma más fácil de anonimizar, reemplazar todo por una etiqueta que no se puede inferir cuál es el dato. Vamos a hacer lo mismo para la segunda línea. Y para el correo, sí me importa mantener el formato del correo. Entonces, otra de las funciones que vienen es anonimizar de manera parcial el correo electrónico. Entonces, para anon partial email, le digo, ok, esta es la columna donde tengo los correos, entonces esta es la columna que vas a usar para generar una versión anonimizada. Después ya definimos las reglas, todavía no las hemos aplicado, entonces este es el siguiente paso. Repito, no lo hagan en producción, si no se van a cargar todos los datos reales. ¿Cuál es el resultado? En la parte superior tenemos la tabla original y en la parte de abajo tenemos la segunda columna ya anonimizada. Como se ve, pues ya no es Fer Perales 1, es Rogelio Fahey. Los campos de calles dicen confidential, que es tal cual la etiqueta que decidimos generar. Zip code, creo que me lo brinqué en los ejemplos, pero también es como ponemos un código postal aleatorio. Y el email, si se fijan, está como, me voy a venir ahora para acá, está como con asteriscos. Entonces todavía se conservan ciertas partes del correo, pero no estoy mencionando cuál es el correo completo. Y el salario lo dejamos igual, porque nuestro equipo de datos nos pidió que esa columna sí se necesita saber, pero aquí ya no tenemos el riesgo de que si esta base de datos anonimizada se filtra, sabemos que hay una persona que gana muchísimo, pero no sabemos quién es, no sabemos dónde vive, el código postal es falso y no sabemos el correo. Entonces, todo cool, probablemente no tengamos problemas con la ley de protección de datos. Otras opciones que tenemos es el reordenamiento de una columna. Por ejemplo, en el caso de salario, a veces no queremos mantener los valores tal cual como están, pero no quiero que se asocie al mismo registro al que realmente tiene el valor. Entonces, puedo cambiar las columnas de manera aleatoria, simplemente hacer que otra persona sea quien tenga el valor que realmente tiene. Eso, por ejemplo, para hacer cálculos aritméticos, pues no me va a afectar porque no importa qué registro es el que tiene el valor, al final de cuentas sumas, promedios y demás, va a ser lo mismo. Entonces, de nuevo, supongamos que para este ejemplo no quiero anonimizar los datos, solo quiero cambiar quién es el que realmente tiene el valor y después de hacer la reorganización de las columnas, pues ya, si se fijan, la columna de Salary Cents ya está diferente, ya no está asignada a la persona real. Lo otro que podemos hacer, de nuevo, dependiendo los casos, aquí es donde tenemos que analizar cuál es el tipo de filtro que tenemos que aplicar.
Agregar ruido a una columna es muy importante, o más bien es un caso que en algún momento queremos agregar cierto margen a un valor fijo. Por ejemplo, en este caso queremos agregar un ruido a la columna de salary cents de un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma en que vamos a anonimizar es tomar el valor real y aleatoriamente sumarle o restarle hasta el 10% del valor real. El resultado, de nuevo, si se fijan en la columna salary cents, ya no es exactamente el valor que tenemos originalmente. Hay un ruido de más o menos 10%. ¿Por qué deberían hacer eso? Eso, de nuevo, la persona que les está pidiendo esto probablemente está haciendo cálculos estadísticos. Entonces, agregar cierto ruido, de nuevo, mantiene un poco el secrecía de los valores reales, pero te sigue dando una muestra significativa aún con el ruido. Y estos fueron enmascaramiento estático. También podemos utilizar enmascaramiento dinámico. En este caso, inicializamos la extensión para usar enmascaramiento dinámico y, de nuevo, estamos creando un rol, que básicamente es un usuario en Postgres, y este rol es un rol que se llama restringido. Entonces, ¿qué queremos? Para este rol queremos hacer ese enmascaramiento. ¿Para qué nos funciona? ¿Para qué nos sirve esto? Que podemos hacer backups anonimizados para ciertos roles, o que cuando una persona o un rol se conecte a la base de datos, no van a ver los datos reales, sino la versión con las etiquetas de seguridad aplicadas. ¿Por qué es útil esto? Muchas veces los desarrolladores queremos acceder a la base de datos de producción para debuguear algo, pero de nuevo, ¿por qué necesito tener acceso a los valores reales? Yo realmente solo necesito quizá probar una integración o hacer un cálculo. Creo que es una buena medida de seguridad, que para ciertos roles es, ok, puedes acceder a producción, pero no vas a tener acceso a los valores reales. ¿Qué más puedo hacer? Respaldos anonimizados, básicamente lo mismo. Quiero hacer un backup, de hecho aquí se ve cómo se hace. Tienen una herramienta, un script que se llama pgdump anon, que es la versión anonimizada de pgdump, que es con la parte que hacemos copias de nuestros datos. Y misma razón, ¿no? Nos conectamos a esta base de datos y estos dumps que estamos haciendo con el wrapper pgdump anon van a aplicar las reglas de seguridad y lo que nos va a salir es la base de datos anonimizada. De nuevo, estamos reduciendo el filtrar datos que no queremos que lleguen a esta copia. Y otro caso, ya aplicado a la parte médica, es la generalización. De nuevo, a veces no necesitamos saber específicamente, para este caso, tenemos el número de seguro social, tenemos el nombre de la persona, el código postal, tenemos la fecha de nacimiento y enfermedades. De nuevo, imaginemos que nuestras personas de datos quieren saber cuáles son las incidencias de cierta enfermedad en cierto rango de fechas. ¿Necesitan saber el nombre? No realmente. ¿Necesitan saber el código postal exacto? Probablemente no. Entonces, para este caso, esta extensión también se integra muy bien con vistas materializadas de Postgres. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es creamos una vista materializada que le llamamos Generalized Patient y especificamos las reglas para esas columnas, ¿no? Entonces, de nuevo, para el first name no necesitamos los nombres de las personas, solo queremos saber la enfermedad. Entonces, de nuevo, vamos a reemplazar todos los nombres por redacted. Para el código postal, no necesitamos saber el código postal, pero queremos dar una generalización en un rango. Entonces, en este caso también estamos usando otra de las funciones que vienen en la biblioteca para el zip code. Igual, la fecha de nacimiento, no necesitamos el dato exacto, pero solo queremos saber cuál es la década donde nacieron para poder hacer grupos de, ok, en esta década esta es la enfermedad más recurrente. Y la enfermedad, el campo de disease, lo estamos regresando tal cual, porque para este caso es lo que nos importa. Entonces, después de aplicar esto, ya tenemos una vista materializada con todos los datos anonimizados. Entonces, ¿cómo quedaría? El first name, redacted. De nuevo, no necesitamos mencionar cuál es el nombre real de las personas. El zip code lo estamos manejando como un rango. Es como, bueno, esta persona vive en el rango del código postal 47,000 al código postal 48,000. Eso nos da una idea muy general de la ubicación, pero no hay forma en que sepamos exactamente dónde vive, cumpliendo con la ley de protección. Fecha de nacimiento, mencionamos que era la década. Entonces también sabemos que la primera persona que tiene enfermedades del corazón nació en la década de los 80s. De nuevo, para este caso es lo único que necesitamos. Y tenemos las enfermedades intactas.
¿Hay forma de que alguien sepa de qué paciente estamos hablando con esta versión? Realmente no. Entonces hemos cumplido el objetivo que nos queríamos lograr. El repo está en GitLab, Dalibo, /PostgreSQL Anonymizer, o pueden buscar el nombre de la extensión. Me voy a mover para acá, y ya que tomé la foto, me muevo para acá. Entonces, ¿qué lecciones? De nuevo, primero, no den copias de datos de producción de manera indiscriminada. Es información muy sensible, tenemos que cuidarla. Y cuando alguien nos la pide, tenemos que entender cuáles son las razones. ¿Por qué quieres una copia de datos de producción? Y, de nuevo, analizar si esta petición es legítima. A veces los clientes o incluso nuestros mismos compañeros nos piden cosas, pero realmente necesitan algo más. Entonces necesitamos de saber o tener el juicio para decidir si damos o no estos datos, si la petición que nos están haciendo es justificada. Si es justificada, solo proveer lo necesario, como los casos que vimos. No te tengo que dar toda la base de datos, quizás solo necesitas ciertos campos. Y si de esos campos tienen información protegida, los voy a anonimizar. Y de nuevo, esta charla es sobre Postgres y como mencioné me enfoqué mucho a Rails, pero realmente no importa el stack, no importa la base de datos en la que están trabajando. A final de cuentas, cuando los datos salen mediante un archivo de backup de su servidor de producción y se le entregan a alguien más, ustedes ya no tienen control de esa información, no saben dónde va a parar. Entonces, sean conscientes de eso. Una vez que la información deja el servidor, ya no lo pueden proteger, ya no están ustedes. Con eso terminamos. Creo que tenemos algo de tiempo para preguntas. Pasamos a la sección de preguntas. Muchísimas gracias, Fernando. Creo que es una charla súper valiosa, mucho contenido. La verdad es que creo que es una de las... de repente vemos noticias de bases de datos que son liqueadas y es más común de lo que creemos, sí, ¿no? Lamentablemente. La seguridad es tarea de todos, pero muchas veces vamos a pasar el backup a pruebas y luego el QA Junior, lo voy a mandar al correo de personal para trabajarlo en casa. Exacto. Ahí pasó, ¿no? Son cosas que riesgo. suceden. Muy bien, pues vamos a pasar con la sección de preguntas por acá en el escenario. Acá tenemos una. Por allá. ¿Listo? Hola. Hola. Sí, a mí me quedó una duda. Cuando contabas la opción de hacer un backup directamente que se quedara anónimo, las reglas para hacer ese backup se almacenan dentro de la base de datos de origen o es en un fichero aparte de reglas. Perdón. Si mal no recuerdo, esas reglas las debes tener en tu server de producción, porque la anonimización la estás aplicando de ese lado. ¿Pero dentro de la base de datos o fuera? Dentro de la base de datos. Dentro de la base de datos. Ajá. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en las preguntas del chat en SwapApp. Primero, ¿afecta de alguna manera el tiempo de respuesta de las consultas en bases de datos de alta demanda? Sí afecta, porque sobre todo si estás usando la parte de dinámico, pues estás haciendo toda esa anonimización al vuelo. Una de las soluciones que no lo mencioné como una solución, pero puedes hacer esto, puedes hacer vistas materializadas, entonces ya solo haces, en vez de consultar en este caso la tabla de usuarios, usas la vista materializada que ya está en memoria y que cuando hagas cambios acá se va a actualizar. Eso te ayuda con la parte del performance y es tu principal preocupación. Pero normalmente es algo que no usarías en producción al vuelo, es más para cuando quieras hacer la parte de consultar de manera externa. Sí afecta, pero sí hay formas de darle un poco la vuelta a ese problema. Súper, Fer. Muchas gracias. Vamos a dar oportunidad de nuevo por acá. Por acá tenemos una pregunta. ¿Por allá? Bueno. Hola. Hola. En el caso de los salarios, si reescaláramos los salarios a un valor entre 0 y 1, ¿eso se podría contar como anonimización o no? ¿Cómo a un valor entre 0 y 1? O sea, quiero pasar mi información, pero no quiero que sepan exactamente en qué rangos van esos salarios. Entonces, hago una transformación para que esos salarios preserven el orden, pero que estén entre 0 y 1. O sea, ya no es el valor real, sino un valor entre 0 y 1. ¿Eso cuenta o no? Sí, porque es un dato que realmente no es real. Al final de cuentas, sí es
O te refieres a hacerlo como proporcional de que el 0 es el salario más bajo y el 1 el más Exacto, alto? que se preserve el orden. Depende tu caso, me suena a que sí, pero de nuevo, ¿qué tanto es un problema de que sepas que esta persona es la persona que tiene el 1? Entonces, eso es como muy, de nuevo, depende de tu caso. Y la legislación ahí también a veces es como, no es exactamente tan clara de qué. Como mencionábamos en IPA, solo te dice cualquier otro dato general, pero no te da la lista de qué cosas. Realmente es mejor estar a salvo. Y también, por ejemplo, ¿de qué te serviría el saber que yo soy el 0 y otra persona es el 1? No sé, puede ser que no sea tan significativo. Mejor cambia, todos los salarios son confidenciales. O solo mencionar el rango de todas las empresas todas las personas de esta empresa ganan este y este rango. Pero de nuevo, depende como mucho de tu caso de uso. Creo que me suena que es suficientemente vago, pero aún así sí puede haber ese riesgo, ¿no? Y sobre todo si nombres y demás siguen siendo sin anonimizar, pues sí, ahí está, no es como no sé cuánto es el tope, pero sé que esta persona es la que gana más. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar a alguna otra pregunta que tenemos acá antes de ir con la siguiente que tenemos en SwapUp. ¿No? Bien. Acá nos preguntan, Fernando, ¿hay funciones nativas en Postgres que faciliten el proceso de anonimización o es preferible recurrir a este tipo de extensiones? Security Label, o sea, tú puedes hacer tus funciones a mano, pero lo que agrega la extensión es que ya tiene funciones que hacen ciertas transformaciones por ti. Esa es la principal ventaja. Definitivamente tú puedes usar Security Label y tú hacer tus cosas tan personalizadas como las necesites, pero la extensión te da muchas cosas que son muy buenas para el 90-95% de los casos. Podemos definir que es como usar un framework, ¿no? En lugar de escribirlo en código puro, utilizas un framework que ya trae funciones predefinidas. Por ejemplo, el procesamiento que mencionó él probablemente no lo tenga la biblioteca. Okay. Entonces tú tendrías que hacer esa transformación de tomarlos, ordenarlos y asignar de manera proporcional. Ese tipo de cosas pues sí las puedes hacer tú directamente, hacer tus funciones para definir tus procesos de anonimización. Excelente. Muy bien. Por acá nos preguntan, ¿qué técnicas se pueden utilizar para anonimizar claves foráneas? Oh, esa es muy buena. Bueno, ahí tendría que ver qué es lo que quieres lograr con esa anonimización. Y de nuevo, importa que mantengas, porque imaginemos, no sé, un usuario tiene, o sea, una tabla usuarios, tabla coches. Y hay un usuario que tiene 10 coches. ¿Necesitas mantener que ese usuario tenga 10 coches iguales o no? Normalmente, si lo haces secuencial, eso es algo que se desalienta. Entonces un UUID te ayuda en esa parte porque solo son datos que ya no tienen, ya no puedes hacer como ese adivinar, ¿no? En una URL ir cambiando 1, 2, 3, 4. Eso puede ayudar, pero creo que también depende como cuál es el caso. Si no necesitas mantener la relación, pues entonces la llave foránea no te importa. Pero si necesitas mantener todavía eso, no me ha tocado hacerlo, pero definitivamente creo que dependiendo del caso sí podrías venir con algún proceso que te ayude o no a mantener esa integridad entre tablas. Excelente. Perfecto. Bueno, pues Fernando, vamos a dar oportunidad de una última pregunta acá en el escenario. Si no, vamos a darle un fuertísimo aplauso. Fernando, muchísimas gracias por esta sesión.